Estos son nuestros anuncios institucionales durante la semana. Martes de Caballeros, Conquistando lo Imposible, 7 de la noche por Zoom. No faltes. Miércoles de Altar de Oración, presencial en la calle 75-6552, Edificio Castilla Real, Ríos de Agua de Vida del Oriente. Jueves, Casas de Vida, 7 de la noche por Zoom. Escuela de Parejas, viernes 7:30 de la noche por Zoom. Devocionales, sábados 5 de la mañana por Zoom. Tiempo para alimentarse de la palabra de Dios. Ayunos, sábados 8 de la mañana por Zoom. Escuela de Niños Rabbit Kids, sábados 2 de la tarde por Zoom. Participa activamente de cualquiera de nuestras actividades durante la semana. Seguro será para ti de gran bendición. Te invita Ríos de Agua de Vida del Oriente. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré.
siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Vamos a colocar este tiempo en manos del Señor. Padre Celestial, hoy pedimos tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo sea preparando nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestros pensamientos para recibir la revelación que tú tienes para nosotros, para que tu Espíritu Santo fluya en nuestras vidas y el peso de tu gloria sea sobre nosotros. Señor, glorifícate en este lugar y envía tus ángeles, Señor, ángeles guerreros que limpien la atmósfera de este sitio y tomen cautivo todo lo que no sea tuyo, que rompan vendas mágicas, encantamientos en el nombre de Jesús. Ángeles ministradores de tu presencia, para que tu Espíritu Santo traiga revelación a nuestras vidas, Señor. Ángeles, Señor, que comiencen a ministrar en medio de esta palabra, pero sobre todo que tu Espíritu Santo se manifieste en señales, prodigios, milagros mediante el nombre poderoso de Jesús. Habla a nuestros corazones, Espíritu Santo, y transfórmanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición es estar en la casa del Señor. Amén. Hoy el título es Una bofetada a la incredulidad. Amén. Y bueno, más adelante, ahora vamos a leer una cita bíblica y vamos a estar hablando en este momento de qué se trata. Vamos primero a Marcos capítulo 11, versículo del 7 al 10 y Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vemos aquí la entrada triunfal cuando Jesús entró a Jerusalén. Amén.
Vemos aquí que cuando él entra venía montado en un pollino y vemos que había mucha gente. Estaban los fariseos, los seduceos, estaba el pueblo. Había una cantidad de gente y empezaron a tirar sus mantos y a decir, Hosana, Hosana, bendito el que viene. Pero vemos aquí también que se estaba cumpliendo una profecía, ¿ya? Que 400 años antes el profeta Zacarías había dado. Entonces la multitud estaba tendiendo sus mantos y había unos que tenían el corazón alegre, que estaban contentos, gozosos. Habían unos que de pronto fueron para ver qué era lo que estaba pasando, pero también estaban los que sabían que se estaba cumpliendo una profecía, pero en su corazón ellos dudaban. Amén. Ellos tenían incredulidad. A pesar de que lo estaban viendo con sus propios ojos, ellos tenían una incredulidad. ¿Por qué? Porque estaban en su corazón, estaban cabalgando, muchas cosas estaban cavilando y había muchos pensamientos. ¿Y qué es la incredulidad? Amén. La incredulidad es la imposibilidad, según el diccionario. Imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría. Esto según el diccionario. Ahora, según la Biblia, nos enseña que esta corrompe la mente, la conciencia y al final nos lleva a esfuerzos o caminos sin valor. Es peligrosa, nos hace cínicos y fatalistas. Es una ausencia de fe. Amén. Y vemos aquí en esta parte, si nosotros nos vamos a lo que es la incredulidad, esta semana hemos estado viendo unos sucesos que vimos de un artista, de Will Smith, que le dio una bofetada a Chris Rock en pleno premios Óscar. Todos los hemos visto, han salido memes, han salido situaciones y hay varias posiciones con respecto a la situación, a lo que pasó en este hecho. Amén. Pero hoy aquí no vamos a hablar de este hecho en sí, sino vamos a hablar de algo que el enemigo ha estado haciendo con nosotros constantemente, y es que se ha estado burlando de nosotros. Diariamente el enemigo se burla de nuestros hijos, diariamente el enemigo se burla de nosotros, se burla de nuestra familia, se burla de nuestra salud, se burla de nuestro servicio en el ministerio, se está burlando de la iglesia diariamente, pero nosotros estamos desapercibidos. Ojo, les estoy diciendo, saliéndonos del contexto, y no es que aquí vamos a salir a bofetear a nadie ni a golpear a nadie, sino que vamos a identificar que hay un enemigo que nos ha estado bofeteando constantemente durante toda nuestra vida y hemos dejado que lo haga. Amén. No hemos hecho absolutamente nada contra este enemigo. Amén. Veamos algo que me llamó la atención y de pronto fue el consejo que le dio Denzel Washington, que le dijo: en tu mejor momento, ten cuidado. Ahí es cuando el diablo viene por ti. ¡Wow! Entonces, es aquí donde usted y yo tenemos que saber que en todo momento tenemos que estar vigilantes. Cuando estemos en el momento más efervescente, donde esté la espuma, recordemos que esa espuma tiene que bajar. Amén. Y que usted y yo tenemos que tener la sabiduría. ¿Para qué? Para ir en contra de todo aquello que vaya a venir a robar la bendición, a robarnos el momento, a robar lo que Dios nos está dando, porque el enemigo siempre va a tratar de robarnos los momentos especiales. Amén. Siempre va a tratar de robarnos las bendiciones que Dios está trayendo a nuestra vida. Él siempre va a tratar de frustrar y de poner de un día soleado, le va a poner una nube negra para que usted y yo nos quejemos. Amén. Es aquí donde usted y yo tenemos que aprender a darle una bofetada al enemigo, pero con la autoridad dada en Cristo, y es en el Espíritu. Recordemos que más es lo que se mueve en el ámbito espiritual que lo que se mueve en el ámbito terrenal. Y vemos aquí que el no estar apercibido de esta situación de pronto fue lo que a este artista le impidió gozar
lo que era una carrera, una trayectoria. Era un hombre que después de 53 años era el primer Oscar que recibía, pero por un momentico en el que estuvo desconectado, desapercibido, salió su ira, su enojo, le robó la bendición. Amén. No se habla de todo el triunfo, de toda su carrera, de toda su exposición, sino se habla simplemente de un hecho, un momento de ira, de enojo. Amén. Entonces, es aquí donde usted y yo tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para darle la bofetada al enemigo en el momento correcto. Amén. Y aquí me detengo en esta parte, cuando estaba hablando de la parte de la incredulidad. Volvamos otra vez al pasaje de Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Vemos aquí que el rey venía, entraba. Estaba Jesús cabalgando como lo decía la profecía. Y estaban ahí todos expectantes, mirando, poniendo sus mantos en el piso, todas estas cosas. Había unos con el corazón de veras alegres, otros emocionados, otros estaban simplemente, como estaba diciendo, otros estaban chismoseando, otros estaban viendo qué era lo que pasaba. En fin, habían otros despistados. Había de todo en este momento, pero recuerda algo, que estaban los que sabían en sí qué era lo que estaba sucediendo, los que conocían la palabra y que estaban viviendo una parte de la profecía, un hecho real, lo estaban viviendo, pero aún así se estaban negando a ese hecho. Amén. Y básicamente esto es lo que muchas veces a usted y a mí nos está pasando. Que de pronto el Señor ha traído bendiciones a nuestras vidas, pero muchas veces por la incredulidad de nuestros corazones no disfrutamos la bendición. O muchas veces por la incredulidad de nuestros corazones no recibimos la bendición que Dios tiene para nosotros. A pesar de que estamos viendo que se están dando las cosas, que están cerca, pero hemos estado en nuestro corazón con la incredulidad. Y es hora de que usted y yo le demos una bofetada a la incredulidad y sepamos que el Rey viene a nuestras vidas. Amén. Que el Rey está viviendo con usted y conmigo. Nosotros tenemos que aprender en este tiempo a decirle al Señor, Hosana. A decirle al Señor, Hosana al que viene. A darle la gloria al Señor en todo tiempo, en todo momento, para que sea el nombre del Señor glorificado. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho al Señor en medio de las alabanzas, le decimos al Señor, Señor, ven a mi vida, entra hoy en mi casa, entra hoy en mi vida? Y ahorita que estábamos alabando, que estábamos, Hosana, Hosana, bendito el que viene. Pero muchas veces, cuando estamos en determinadas situaciones de nuestra vida, le estamos diciendo al Señor, quédate allá, que yo voy a ver cómo me las arreglo aquí. Amén. Espérate, quédate allá, porque esto se trata, voy a llamar a Julanito, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque yo tengo que ver cómo evoluciono. Y así en muchas situaciones de nuestra vida lo hemos estado haciendo. Pero aquí vamos un paso adelante hoy. Cuando digo, Hosana, bendito el que viene, tengo que saber que el Rey llegó a mi casa. Amén. ¿Cuántos saben que el Rey está en su casa? Entonces, si el Rey viene, está en mi casa, hay algo que se llama fe. Y usted y yo tenemos que aprender qué es la fe. Amén. Y entonces, ¿qué es la fe? La fe es la cultura del reino. La fe consiste en creer cuando algo para los demás es imposible. Y cuando los demás creen tener la razón, yo sé que Dios tiene la razón. Amén. Entonces, la fe significa que es la moneda del reino. ¿Cuál es la moneda del reino? La fe. ¿Cuál es la moneda de nuestro país? Bueno, entonces si usted va a comprar, va a un supermercado, va a algún lugar, ¿usted con qué tiene que ir?
Amén. Entonces, si usted va a comprar al reino de Dios, ¿con qué tiene que ir? Entonces, ¿por qué no recibimos los milagros? Por falta de efectivo. Aunque hoy hay Nequis y todo eso, ¿no? Pero nos está faltando la moneda del reino. Entonces, si no tenemos la moneda del reino, no vamos a recibir lo que el reino de Dios tiene para nosotros. Amén. Recuerde algo, el evangelio, la palabra, no es una religión. Nosotros no somos una hermandad, no somos una sociedad sagrada, no somos un club social, no somos una entidad ritualista, sino somos aquí, nosotros somos hijos del rey y estamos en el reino de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y tenemos que creer en su soberanía. Amén. Entonces, no estamos acostumbrados a lo que es rey ni nada de estas cosas porque somos de un país demócrata. Entonces, cuando nos hablan de rey, de señor, de dominio, de trono, soberanía, realeza, gloria, adoración, honra, entonces de pronto como que nos sentimos un poco raros. Y muchas veces no entendemos la palabra por esto. Pero les recuerdo algo, según la historia, los que dimos historia hace rato, les recuerdo que es un reino. Reino es gobierno soberano sobre un territorio de un rey. Sus leyes, valores, moral, cultura, para producir una ciudadanía que refleja un estilo de vida. Amén. Entonces, cuando el reino se expande a otro lugar, se forma una colonia. Y en esa colonia que va a imperar la soberanía del rey. Entonces va a haber la moneda de ese reino, la cultura de ese reino, el idioma de ese reino, la constitución de ese reino, el código, todo lo que rige ese reino. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros aquí en la tierra somos una colonia del reino de Dios. Amén. Y usted y yo somos embajadores del reino. Dígale al que está a su lado, si usted creía que no era nadie, dígale, soy un embajador. Dígale, no me has visto la cinta morada, pero soy un embajador. Amén. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces, es aquí donde usted y yo tenemos que entender que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todo va a venir por añadidura. Amén. Y nos va a venir, ¿por qué? Porque usted y yo lo creemos por medio de ¿qué? De la fe, de esa moneda del reino. Amén. Entonces, somos nosotros los que empezamos a creerle al Señor y a saber cuánto presupuesto nosotros tenemos en nuestra cuenta. No sé cuánto presupuesto tenga usted en su cuenta espiritual, pero sépalo que de acuerdo a ese presupuesto que usted tiene en su cuenta espiritual va a ser el número de milagros y las cosas que van a pasar en su vida. Amén. ¿Por qué? Porque es en la fe, creyendo en el Hijo de Dios. Amén. Pero como también en todo reino también hay ciertas restricciones. Recuerde que no siempre, así usted va a un cajero o a un lugar, no siempre le van a soltar toda la plata. Usted tiene que pedir un permiso, hacer ciertas cosas en el banco. Entonces recuerde que siempre va a haber alguien que va a supervisar cómo está usted. Amén. Cómo está su cuenta, pero también va a mirar si usted para qué va a sacar esos dineros, qué es esos recursos y si es el momento para dárselo, porque también nosotros tenemos que estar capacitados y en el ámbito espiritual. Amén. Entonces, hay alguien que va a estar vigilando esto. ¿Cómo está nuestra vida en el Señor? ¿Cómo vamos nosotros en el Señor? Amén. Y de acuerdo a esto van a venir esos giros, van a venir esos fondos. Amén. Entonces, vemos en la palabra que nos dice Mateo capítulo 9, versículo 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Amén. Entonces, recordemos que hay un rey que vino Jesús aquí
y que entró, estuvo en una entrada triunfal. ¿Y qué fue lo que vino el Señor? ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesús? A restaurar a esta colonia, a restaurar a la humanidad, a darnos la autoridad a través de Cristo, a través de Él. Amén. Entonces, es a través de Él que usted y yo podemos girar. Es a través de nuestro Señor Jesucristo que usted y yo podemos vivir. Y es a través en la fe en Cristo Jesús que nosotros vamos a avanzar. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué fue lo que vino a hacer el Señor a la tierra? Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 17, parte B. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Vemos que Jesús no vino a pregonar una religión. Vemos que Jesús vino como embajador del reino y vino ¿a qué? A establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces es aquí donde usted y yo le decimos al Señor: Señor, gracias porque tú reinas en mi vida. Gracias porque tú reinas en mi casa, en mi familia. Amén. Entonces, vemos que los gobiernos humanos, así sea el mejor, hay imperfecciones. Pero vemos que cuando el reino de Dios se establece en nuestras vidas, Él va poniendo, va colocando todo en orden. Dile al que está a tu lado: mi casa se está ordenando. Y recuerden algo, cuando comienza este tiempo de orden, no sé, de pronto cuando vamos a hacer orden, ¿qué se hace primero? Primero se saca todo y hay un desorden. Tenemos que sacar todo, empezar a botar, a limpiar, a coger, a hacer, y después es que se limpia, es que se comienza a organizar todo. Entonces, en medio de eso, si alguna visita le llega y ¿qué ve? Que usted va a haber desorden. Y de pronto muchas veces usted y yo decimos: no, ahora que entré en el Señor, siento que mi vida está como más desordenada, me siento como desubicada. No se desespere, tenga fe que Dios está ordenando su vida. Aunque usted no entienda lo que está pasando, Dios está ordenándolo. Amén. Entonces, es aquí la clave que nosotros tenemos que tener en cuenta, que Dios se mueve en medio de esto que nosotros llamamos desorden en nuestra vida. El Señor va a estar organizando, va a estar haciendo su obra maravillosa y perfecta. Y entonces, una pregunta que les hago: cuando una persona no tiene dinero, ¿qué decimos que es? Cuando vemos una persona que su patrón es no tener dinero, ¿qué decimos muchas veces? Aparte de eso, decimos que es pobre. Amén. Cuando una persona en nuestro ámbito terrenal no tiene dinero, no tiene recursos, decimos que es pobre, ¿no? Pero fíjese algo, en la cultura del reino no es así. En la cultura del reino, independiente de los recursos que usted tenga en su cuenta y que tenga en su bolsillo, es pobre todo aquel que carece de fe. En la cultura del reino es pobre el que no tiene fe. Amén. Porque recordemos, la fe es la moneda que compra en el reino de Dios. La fe es la que hace lo imposible. Amén. Y cuando usted y yo decidimos creerle al Señor, las reservas ilimitadas del cielo se sueltan a nuestro favor. Amén. Entonces son las reservas del Señor, del reino de Dios, que vienen a nuestro favor cuando usted y yo activamos la fe. Amén. Pero el enemigo está constantemente a nuestro alrededor. Recuerde algo, el enemigo no viene por su dinero. El enemigo no viene por nada de lo que usted tenga material. El enemigo viene por su alma, viene por su fe, porque sabe que cuando le roba la fe, usted comienza a renegar de Dios, usted comienza a quejarse, usted comienza a murmurar. Y él necesita que esas palabras salgan de su boca para él activar sus planes. Amén. Ese es el detonador que él necesita para activar sus planes. Y usted y yo
no hemos aprendido que tenemos que darle de bofetadas al enemigo y decirle hasta aquí, no más. La palabra dice y dígale, mi Dios suplirá todo lo que necesito. La palabra dice, dele la bofetada al enemigo. Amén. Tiene que decir, soy sano por las llagas de Cristo. Hasta aquí, no más. No más. Entonces es aquí cuando usted y yo le damos de bofetada al enemigo. Tenemos que identificarlo. Tenemos que identificar qué es lo que hay en nuestro entorno. Tenemos que identificar por qué no somos bendecidos muchas veces y qué va saliendo de nuestra boca y qué está activando los planes del enemigo contra nuestra vida diariamente. Entonces, vemos que la cantidad de dinero, de moneda que una persona tiene, determina su calidad de vida. Entonces, en nuestra calidad de vida, en el reino de Dios, la va a determinar nuestra fe. ¿Queremos prosperar? Tenemos que tener fe. ¿Queremos salud? Tenemos que tener fe. ¿Queremos nuestro hogar restablecido? Tenemos que tener fe. Queremos paz, queremos avance en nuestra vida, en nuestra familia. Tenemos que tener fe. En todas las áreas de nuestra vida tenemos que activar la moneda de la fe. Amén. Vamos a Lucas capítulo 18, versículo 18, parte B. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Amén. Entonces, en estos momentos, usted y yo tenemos que saber que lo que vamos a heredar, aquí vemos a este joven rico que le preguntó, ¿qué haré? Usted y yo ¿qué tenemos que hacer? Creer en el Señor. Amén. No es lo que yo tenga, no es lo material, es aprender a creer en lo que el Señor me da. Y de pronto alguno está diciendo, no, está en contra de lo material. No, el Señor es el que da las riquezas. Y esas riquezas que usted o las cosas que usted necesita se las va a dar el Señor a usted. Pero tiene que aprender a tener fe en lo que el Señor le ha dado. Activar esa moneda. Amén. Cuando viajamos al exterior y de pronto llevamos una tarjeta, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en el banco antes de salir del país? Activar la tarjeta, porque si no, no me va a servir. Entonces yo tengo que activar mi tarjeta para comprar en los diferentes lugares a donde voy. Y tengo que activar esta tarjeta de la fe para meterla en la sanidad, para meterla en el cajero de la salud, de la finanza, de la familia y en todas, porque tiene que estar activa. Activa tu fe. Pero recuerda algo, creyendo que el Rey, Hosana el que viene, Él vino a mi vida, Él vino a mi casa, Él vino a mi familia, Él está conmigo. Amén. Tengo que estar conectada con Él. Y recuerde algo, sin salirme del parámetro. Ojo, no les estoy hablando de falsa ni de prosperidad engañosa, ni mucho menos. Recuerde, les estoy hablando de un reino. Y si hay un reino y está regido por una autoridad, se tiene que cumplir y hacer lo que dice la autoridad. Amén. Entonces, tengo que tener obediencia, tengo que tener mis disciplinas espirituales, tengo que estar dentro de los parámetros para vivir como ciudadano del reino, para tener los privilegios del reino, para tener los derechos del reino. Amén. Sin salirnos de ese esquema, tenemos que empezar a darle bofetadas a la incredulidad cada vez que el enemigo nos diga lo contrario. Entonces, donde hay fe, hay posibilidad. Dile al que está a tu lado, donde hay fe, hay posibilidad. Dile, donde el banquero, al que está al lado, donde el banco dijo no, Dios dijo sí. Donde los médicos dicen no se puede, Dios dice está sano. Y donde el juez dijo es imposible, Dios dijo yo lo hago. Entonces, tenemos que aprender a bofetear al enemigo, pero a darle donde le duele, creyendo en su orgullo. Porque cuando usted y yo creemos en la obra del Señor, el enemigo es ofendido en su orgullo. Pero cuando usted y yo le damos tarjeta a él
de credibilidad, entonces Él comienza a activar sus planes contra nosotros. Amén. Entonces, aquí y nosotros vemos, bueno, ¿y por qué? ¿Qué me da a mí esa certeza? Vamos a Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios no deja nada a medias. ¿Y sabe algo? Dios nos dio un porqué. Y mire lo que dice la palabra. ¿Por qué? De tal manera. Vemos ahí en Juan 3:16, porque de tal manera. Entonces, ¿por qué lo va a hacer Dios? Porque de tal manera me ama Dios. ¿Por qué Dios me va a bendecir? Porque de tal manera me ama Dios. Porque dio a su Hijo por mí. Entonces, Dios me ha dado algo para yo creer, un porqué, porque te amo. Y yo tengo que creer ese porqué de Dios. Amén. Entonces, cuando yo creo ese porqué de Dios, entonces va a pasar algo más. Voy a un segundo paso y es que doy gracias. Número 2, le doy gracias a Dios. Vamos a Primera de Tesalónicas, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice la palabra, dad gracias ¿a qué? A Dios en todo. Aunque usted y yo no hayamos recibido ese milagro aún, usted y yo por fe tenemos que empezar a darle gracias a Dios por lo que ya Él hizo. Amén. Entonces, ya yo tengo un porqué. ¿Por qué lo va a hacer el Señor? Porque Él me ama. Porque Él es Dios y porque Él no se puede negar a sí mismo. Porque Dios no deja nada de lo que Él comienza a medias y lo que Él comienza lo termina. Porque Dios lo que promete lo cumple. Pero ahora yo le doy gracias a Dios porque ya está hecho en su nombre. Amén. Entonces, cuando yo entiendo que ya está hecho en su nombre, comienzo a alabarle a Dios. Y cuando yo alabo a Dios, le estoy dando una bofetada al enemigo, porque el enemigo quiere la alabanza para él. Él quiere la adoración para Él. Y cuando usted y yo comenzamos a decirle al Señor, Dios es fiel, Él puede. Y cuando comienzo a decir, Él ya lo hizo, es más grande que lo que pueda pasar por siempre. Y comienzo a declarar eso en mi vida, el enemigo se ofende. Amén. Le estoy dando una bofetada a lo que Él me está mostrando. Le estoy diciendo, Dios es fiel. Le estoy diciendo, Él puede y es más grande que lo que el enemigo pueda hacer. Amén. Y creo lo que el Señor está haciendo y aunque no lo vea, sé que ya lo hizo. Amén. Y vemos aquí, les voy a decir 4 claves. ¿Por qué debo creer en esa fe? Amén. Número 1, vamos a Mateo otra vez. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces, el primer lugar de mi vida tiene que ser Dios. Dice, buscar primeramente. El primer punto, primer lugar en mi vida es Dios. Van a venir muchas situaciones a querer robarnos ese primer lugar. Ojo con eso. No nos dejemos desubicar, no nos dejemos entretener. Pero cuando yo tengo fe en lo que Dios está haciendo en mi vida, sé que Él tiene el control. Entonces, cuando yo comienzo a obrar en fe, creyendo en lo que Él está haciendo, yo puedo levantar un negocio creyendo que ese negocio va a servir para la gloria de Dios, para bendecir a otros, para bendecir a mi familia. Cuando yo creo una familia, voy a creer en el Señor, que el Señor me dio la facultad de formar esa familia, para formar una familia para bendecir, para adorar a Dios. Entonces comienzo a darle bofetadas al enemigo porque sé que Dios está obrando. Amén. Dios va a hacer. El Señor me va a prosperar porque voy a ser de bendición para mi iglesia, para mi entorno, para el ministerio.
¿Por qué? Porque Dios está obrando a mi favor. ¿Cuántos lo creen? Dice, porque la falta de fe te dice, tienes a un Dios que te dará el doble. Cuando usted y yo creemos que el Señor lo va a hacer, recuerde algo, el Señor nos va a dar el doble. Siempre Él nos va a dar más. Fíjense algo, si recordamos qué fue lo que pasó, la muerte de Jesús. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que pasó? El enemigo estaba sonriendo. ¿Quiénes se vieron la película La Pasión de Cristo? Él creyó que había ganado. Cuando él creyó que todo se derrumbaba, que ya no había nada, que había ganado. Es aquí cuando Jesús va a las profundidades de la muerte y trae las llaves de la muerte y nosotros tenemos vida y vida en abundancia por Cristo. Amén. Nos restituye, nos da la dignidad. Porque y ahora usted y yo somos hijos de Dios por causa de esa obra redentora de Cristo. Amén. Entonces todo esto es por fe. Cuando usted y yo lo creemos. Amén. Entonces vemos que el enemigo siempre va a tratar de burlarse de nosotros, de nuestra situación, de nuestro estado. Y es aquí donde usted y yo tenemos que empezar a creer en lo que el Señor ya hizo. Amén. Ya esa cuenta está saldada. Dígale al enemigo, ya esa cuenta está saldada. Amén. Vamos a Job, capítulo 42, versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces en estos momentos en donde pensamos que Dios no está en el asunto, nos va a llevar a conocer a Dios. Amén. ¿Cuántos entendieron? Muchas veces en estos momentos difíciles nos va a llevar a conocer a Dios. Porque de oídas lo conocíamos, pero es necesario que aprendamos a verlo en todas las áreas de nuestra vida. Solamente cuando usted no tiene un plato de comida en la mesa, cuando usted ha estado pasando que el estómago le aúlle y no es exactamente por ayuno y oración, sino por otra circunstancia. Cuando usted ve un plato en la mesa de comida, aprende a darle gracias a Dios. Porque muchas veces nos ponen el plato de comida y decimos, ay, otra vez lo mismo. Anda, otra vez esto. Otra vez arroz a la Junior. Y ahora hay veganos, ahora hay arroz al nacional, me dijeron. Entonces, muchas veces, sí, hay mucha gente que come verdurita y eso, entonces me dijeron que no, que yo siempre le doy al arroz a la Junior, que diga también a la nacional, entonces también nacional. Entonces, vemos aquí que estas circunstancias, cuando estamos en esos momentos, aprendemos a darle gracias a Dios. Cuando ves que las cosas han sido difíciles, lo que cuesta algo, comienzas a darle gracias a Dios. Amén. Porque muchas veces damos todo por hecho, todo por sentado. Pero es cuando estamos en esos momentos de necesidad que aprendemos que no merecemos nada y que todo lo que tenemos es por gracia. Por gracia y misericordia de Dios. Amén. Entonces vemos aquí que el mismo Job lo dijo, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, si Dios quiere que tú y yo aprendamos a verlo, que nos sorprendamos, sorpréndete con las bendiciones de Dios en tu vida. Dile al que está a tu lado, sorpréndete con las bendiciones de Dios en tu vida. Que no tengamos que perder todo para decir esto. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Empecemos a sorprendernos con las cosas que Dios nos da diariamente. Amén. Entonces vemos aquí que la pérdida es para
darle un nuevo comienzo. Si te sientes que en algún momento o que en esta vida tú dices, pastora, yo he perdido todo, en estos momentos no tengo nada, pues déjame decirte que es la oportunidad para un nuevo comienzo en el Señor. Amén. Algo nuevo va a ser Dios. Amén. Y recordemos algo, el sentimiento te recuerda lo que perdiste, pero la fe te recuerda que Dios te va a dar el doble. Amén. Vamos a Job capítulo 1, versículos 2 y 3. Y ahí mismo Job 42, versículos 12 y 13. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y bendito Jehová el postrer estrado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Amén. ¿Qué vio Job en su vida? El doble. Lo perdió todo, pero después Job vio en su vida el doble. Dios te va a dar el doble. Si sientes que has perdido, que en estos momentos no tienes nada, pues déjame decirte, esa fe, esa moneda del reino, eso que estás en el Señor, que estás llevando a cabo, Dios te va a dar el doble. Amén. Pero si creemos en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas y le damos la bofetada al enemigo para que deje de estar cavilando a nuestro entorno. Amén. Es aquí donde usted y yo tenemos que avanzar. Vamos a Marcos capítulo 11, versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Amén. ¿Tener fe en quién? Ojo, no se trata de confesar palabras positivas, se trata de tener fe en Dios. Tenemos que estar ubicados. Pedir con discernimiento y sabiduría. Es el Señor en nuestro proveedor. Es tener fe en Dios. Amén. Entonces, en algún momento hay una pregunta, bueno, ¿y Dios nos abandona? De pronto es la pregunta que harán algunos. Vamos a Mateo, capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Habrá momentos en la vida en que nos vamos a sentir así. Habrá momentos en nuestra vida en que el Señor va a tener que apartar su rostro. Tenemos que tener cuidado en qué momento el Señor aparta su rostro. Porque aquí cuando el Señor estaba en la cruz, apartó su rostro por causa del pecado. Jesús está llevando todo el pecado del mundo. Entonces tenemos que analizar eso. Que no sea que el Señor aparte su rostro por causa del pecado. Porque muchas veces estamos jugando con el pecado en nuestras vidas y el Señor va a tener que apartar su rostro. Amén. Pero vemos también habrá momentos en los que vamos a estar solos. Y es de pronto cuando vemos aquí, cuando Jesús estuvo en el Getsemaní. Los discípulos estaban a un tiro de piedra. El Señor estaba orando. Pero en ese momento él se sentía, él estaba orando, estaba quebrantado, estaba ahí sudando, estaba viviendo el dolor de una traición. Amén. Y se sentía con el dolor de una traición y sudaba grandes gotas de sangre. Y esto nos sirvió a nosotros ¿para qué? Para nosotros hoy en día ser sanos de esa traición. Eso lo va a hablar la pastora Jack el miércoles. Entonces no se lo pierdan. Entonces, es aquí donde usted y yo tenemos que aprender que habrá momentos en que usted y yo vamos a tener que estar en el Getsemaní, que vemos aquí que es prensa, la aceituna, ahí donde se muele el aceite. ¿Cuál es la unción que hay en nosotros? Habrá momentos en que vamos a estar ahí prensados, a ver cuál es el aceite, la unción, no que nos sale. Pero recuerda algo, aún en ese momento Dios está contigo. Porque Dios envió sus ángeles
a que fortalecieran a Jesús. Amén. Y aún en ese tiempo, en ese momento de prensa, donde tus discípulos, los allegados tuyos, los demás se duermen, Dios no está dormido. Él está ahí en ese dolor. Amén. Entonces, tú y yo tenemos que aprender que Dios está ahí, que no importa la situación que estemos pasando, el Señor nos está acompañando. Y por fe voy a salir de esta, voy a avanzar. Tengo un futuro mejor, mis hijos van a estar mejor, mi hogar es restaurado por la fe en el Señor. Amén. Recordemos algo, cuando Jesús estuvo en la cruz, los fariseos se burlaban, los religiosos se burlaban. Los que estaban a su lado, vemos que uno le dijo, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y muchos se estaban burlando y los soldados le decían, bájate, bájate. Y se burlaban. Recuerda algo, que el Señor en medio de eso, cuando estaba ahí, Él se bajó, pero bajó, recordemos, bajó al infierno, a recuperar las llaves para ti y para mí, para tener vida eterna, pero también para darnos una posición. Y hoy en día tú y yo tenemos una posición en el reino de Dios. Hosana el que viene. Tú y yo somos embajadores del reino. Tú y yo tenemos todo en Cristo Jesús. Y recordemos lo que nos ha enseñado el Señor a través de este año en su palabra. Él es la rosa de Sarón. Entonces, si estamos en Él, recordemos que vamos a ser bendecidos. Y recordemos quiénes somos en Él. Amén. Entonces, vemos que cuando estamos en este proceso, la fe es digna de imitar y nuestros hijos van a estar al tanto, los que nos rodean van a estar al tanto. ¿Cómo actúo yo en medio de esta situación? ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué están viendo en mí? Porque muchas veces le estamos diciendo a los demás que tengan fe, pero ¿qué están viendo los demás en mí? Amén. Mi fe tiene que ser de testimonio. Los demás tienen que darse cuenta que Dios está conmigo y mi fe tiene que ser de inspiración para los que me rodean. Amén. Y eso, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hablo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo soy? Creyendo. Y cuando yo comienzo a creer y comienzo a actuar de esta forma y es de testimonio, el enemigo está siendo abofeteado porque hay uno que es más poderoso. No es mi mano, es el Espíritu de Dios que está en mí. Amén. Es el Señor que está en mí. Amén. Pero yo tengo que empezar a caminar en esa fe. Tengo que empezar a creerle. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. La fe llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, cuando yo tengo fe en el Señor, aunque no vea nada, aunque vea un desierto, tengo que empezar a ver un huerto. Amén. Lleno de bendiciones para mí, para los míos. Tengo que empezar a darle la bofetada al enemigo con la palabra. Amén. Tengo que empezar a decirle al enemigo quién soy en él. Ayer en el devocional estábamos hablando del testimonio de Luis Urbay, el evangelista, y le recordaba a los hermanos sobre un testimonio y sobre la forma en que Luis Urbay era y propiciaba la fe en mucha gente cuando la gente no se movía. Y entonces hubo un testimonio aquí en Bogotá en donde él le llevaron a una niña, la niña estaba en silla de ruedas, era sordomuda y tenía problemas en los huesos, estaba toda torcidita. Y entonces Luis Urbay se la trae la mamá, la pone en el púlpito y él ora por ella. Y vuelve otra vez y ora por ella. Y de pronto coge Luis Urbay, coge a la niña y la coge y la lanza así y dice, oh Señor, o te la llevas o la sanas. Y enseguida la niña gritó y dijo, este pastor loco me va a matar. Y salió corriendo. Y él se reía y decía, ya habla, ya escucha y ya corre.
Amén. Entonces tenemos que propiciar milagros en nuestra vida. Y aunque de pronto decía, todo el mundo quedó asombrado de lo que hizo, pero propició la fe. Amén. Y esto era lo que a muchos les llamaba la atención y lo que habla mucho de este varón, de Luis Urbay, que de pronto las personas no se querían parar de la silla de ruedas o no soltaban las muletas y él cogía, les quitaba y agarraba y corría con ellos y los jalaba, propiciando esa fe. Usted y yo también tenemos que aprender a propiciar la fe. Tenemos que empezar a dar pasos de fe y a creer en lo que Dios está haciendo, llamando las cosas que no son como si fueran. Amén. Segunda de Timoteo 1, 5, 7. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Vemos aquí que la fe se hereda, lo que les estaba comentando anteriormente. Vemos aquí que esta abuela, esta madre empezaron a formar en Timoteo esto, y nosotros tenemos que formar en nuestros hijos este carácter, que ellos comiencen a orar por las cosas que quieren, por las cosas que necesitan. Tenemos que ir guiándolos a que ellos vayan orando, aprendiendo a orar por los problemas que tienen en su entorno, por esos problemas que ellos les cuentan y eso. Vamos a orar por eso. Tenemos que enseñarlo, una fe no fingida. Tenemos que ir diciéndoles, guiándoles, para que ellos más adelante pongan esa fe en acción en su vida. Porque recuerden, usted y yo no vamos a estar todo el tiempo, pero ellos necesitan ser adiestrados para llevar a cabo, para enfrentar sus batallas personales. Y qué bueno que usted y yo les hayamos ayudado en este camino. Amén. A nosotros nos tocó ir solos, de pronto aprendimos ahora, pero ellos nos tienen a nosotros. Y tenemos que irlos guiando. Y van a tener dudas, van a hacer preguntas, pero usted persevere. Vamos a orar. Y que ellos vean al Dios de sus padres. Y después, muy pronto, van a ver al Dios de ellos. Porque ya no será el Dios de sus padres. Ya ellos dirán, ese es mi Dios. Amén. Entonces, el mejor ejemplo es ese. Pero cuando sus hijos comiencen a quejarse, porque se van a quejar de nuestra fe y de las cosas de esta fe, algo muy sencillo. Si nosotros nos vamos a la familia real, ¿cuántos han oído de las familias reales? ¿Cuáles son? En Inglaterra, en España. Ajá. ¿Ustedes saben dónde está la princesa Leticia ahora? No, ella está en un internado. Ella no anda en discotecas. Ella no se viste como quiere. Ella tiene que guardar un protocolo porque ella es una princesa que va a heredar reino. Ella tiene que ver en qué sitio se mete. No se puede meter en cualquier sitio. Tiene que ver con quién anda porque no puede andar con cualquiera. Tiene que rodearse bien. Tiene que aprender porque es ciudadana, porque viene de la realeza. Entonces, cuando nuestros hijos saben que son de la realeza, tienen que saber que no tienen que estarse haciendo cosas que no deben. Porque representan a un reino, son embajadores de un reino. Y van a hablar de ese reino. Entonces, ¿qué es lo primero que hablan? Cuando oíamos hablar de una princesa hace rato, que la encontraban en discotecas o en cosas, decía que se estaba gastando el presupuesto ¿de qué? Desfilfarrando el presupuesto de los conciudadanos. Ella tiene que tener una imagen y tiene que guardar su estatus, su protocolo, todo es regido y en orden, porque es ciudadana del reino.
Y nuestros hijos son ciudadanos del reino, son real sacerdocio, pueblo adquirido. Y muchas cosas no les van a gustar, pero esto es lo que los va a catapultar a la victoria. A que ellos consigan lo que muchos no han conseguido. A que ellos se manejen en un estatus donde otros no han podido. Porque el Señor es el que los va a levantar. Porque el Señor es el que les da la sabiduría. Porque el Señor es el que les va a dar la gracia. Porque el Señor los va a relacionar. Y los va a llevar donde sus padres no pudieron ir. Ellos sí lo van a alcanzar. Y eso tenemos que decirle a nuestros hijos. Son ciudadanos del reino. No pueden hablar como los demás. No pueden vestirse muchas veces como los demás. Y no podrán estar en muchas situaciones como los demás. Pero son ciudadanos del reino y van a recibir muchas bendiciones. Y van a recibir muchas cosas que los demás, los que están a su entorno, no las van a recibir. Amén. Entonces somos ciudadanos del reino. Y la fe no me desvía de mi identidad. Deuteronomio 6, del 20 al 25. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Amén. Entonces, nos está hablando el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que Él ha dicho. Y dice el Señor, nos ha dado una promesa. Si cumplimos, si estamos en todos sus preceptos, Él se compromete a cuidarnos, a protegernos, a darnos más allá. Pero tenemos que recordarles, a decirle a nuestros hijos cómo éramos cuando estábamos en Egipto. ¿Qué nos pasó en Egipto? Y de pronto algunos dirán, porque algunos nacieron en el Evangelio y dirán, bueno, yo no pasé Egipto. Pues entonces cuéntenle cómo pasaron sus padres en Egipto. Y qué fue lo que el Señor ha hecho en su vida. Amén. Recuerde que usted y yo aquí donde estamos somos un regalo. Dígale al que está a su lado, soy un regalo de Dios. Ahora, dile al que está a tu lado, yo soy un regalo para esta iglesia. Amén. Y yo como pastora se lo digo, yo soy un regalo para esta iglesia. Es creer quiénes somos en el Señor. Usted y yo tenemos que creer nuestra identidad y saber que Hosana, el Rey, está aquí, está en mi casa, está en mi vida. Amén. Y que ese Rey de gloria, ese Rey de reyes está conmigo. Y que ningún enemigo va a venir a robarme lo que Él me ha dado, lo que me pertenece. Amén. Y voy a aprender a darle bofetadas al enemigo creyendo en la obra redentora del Señor. Amén. Ahí donde estás, si es la primera vez que nos estás viendo o la primera vez que vienes a un lugar como este, te invito a que hagamos una oración de fe. Y que sea, te pedimos que sea el Señor haciendo su obra maravillosa, que sea el Señor moviéndose a través de su Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Dile, Señor, en esta hora, Señor, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por esta palabra que me has dado, Señor. Señor, yo hoy quiero ser tu hijo. Te pido perdón por mis pecados. Te ruego, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida
que me limpies con tu sangre preciosa, que cambies mis vestidos, que mudes mi corazón, que me lleves de victoria en victoria de tu mano. Pero sobre todo, Señor, te pido que no solo me lleves a mí, sino que lleves a los míos, Señor. Quiero que mi familia y yo disfrutemos de ser hijos tuyos. Te doy gracias por mi salvación y te doy gracias por lo que vas a hacer en mi vida, porque sé que a partir de hoy hay un cambio. En el nombre de Jesús, amén. Ahí donde estás, si hiciste esta oración, recuerda, hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo porque cada vez que un pecador se arrepiente, los cielos están de fiesta. Amén. En iglesia te invito a que te coloques sobre tus pies y vamos a adorar al Rey de Gloria. Vamos a decirle, Hosana, Hosana. Y vamos a decirle ahí, vamos a orar. Vas a seguirme, iglesia, en esta hora. Vas a orar conmigo. Padre, en esta hora, hoy te pido que me ayudes. Ayúdame en mi incredulidad, Señor. Señor, en esta hora quiero tener la fe del reino de Dios. Señor, tú nos has dado una medida a cada uno, pero yo hoy te pido, Señor, que seas tú, Señor, glorificándote en esa medida, Señor. Quiero, Señor, esa fe que me lleve al conocimiento omnisciente tuyo, Señor. De que tus bendiciones, tu amor, tu favor es ilimitado, Señor. Esa fe, Señor, para sentirme amado o amada en todo tiempo, Señor. Para saber que no estoy solo, que no estoy sola, Señor. Dame esa fe, Señor, que me lleve al conocimiento de tu palabra. Para alcanzar las bendiciones y las recompensas que ya tú preparaste para mí, Señor. Para tener crecimiento espiritual. Para avanzar sobrenaturalmente en tus cosas, en mi vida, en mi familia. Dame esa fe, Señor, en las áreas de la salud, Señor. Para orar por otros, Señor, y saber que está hecho en Cristo, porque no soy yo, es tu poder el que lo hace, Señor. Y que aunque no pase nada, no importa, porque si mis ojos no lo ven, no importa. Tú lo vas a hacer, Señor. Es tu nombre el que está en juego, no el mío, Señor. Dame esa fe, Señor, para caminar, Señor, en tu poder, en confianza. Para caminar, Señor, con denuedo, sabiendo que no estoy solo, que no estoy sola, Señor. Dame fe, Señor, para creer, Señor, en los tesoros del reino, Señor, que están abiertos para mí. Y que tú los tienes, Señor, para mí, para los míos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, que tu poder, Señor, esté conmigo en medio de las pruebas. Para que mi fe no mengue, Señor. Que cuando me sienta que estoy en el Getsemaní, Señor, recuerde que no estoy solo, que estoy contigo. Y que tus ángeles están ahí para fortalecerme. Y que de ahí, Señor, seré una oliva, Señor. Viene una unción fresca, una unción de reino sobre mí en medio de esto, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre mí, Señor. Señor, que esta fe de reino me lleve a avanzar en fuerza, en sabiduría. Que me lleve a avanzar en los caminos, Señor, junto con los míos, Señor. Señor, te necesitamos. Necesitamos, Señor, tu fe. Dame esa fe del reino, Señor, que me lleva por caminos de victoria, Señor. Y anula todos los obstáculos frente a mi vida, Señor. Y que le dé una bofetada al enemigo cuando venga a burlarse de mí, de mi situación. Y pueda decir con denuedo y compasión, Jesús está conmigo. Hosana,
No estoy solo, Él está conmigo. Espíritu Santo, en esta hora pido que me des de tu poder para caminar con fe y que se rompan todos los paradigmas y los diseños del enemigo que ha realizado contra mí. Y para que vaya de la mano de mi Señor Jesucristo, pisando todos estos obstáculos, sabiendo que voy al monte, sabiendo que voy al lugar de victoria. Señor, hoy te clamo por esa salud, Señor, esa fuerza, ese gozo sobre mí, sobre los míos, sobre tu pueblo, Señor. Y declaro, Señor, tu victoria. Señor, te doy gracias porque sé que esta semana, Señor, es una semana de bendición. Es una semana en donde tú me sorprendes positivamente. Es una semana en donde avanzo 24/7 en todas las áreas de mi vida. Es una semana en donde Hosana, el Rey, está conmigo. Está en mi casa, está en mi vida, está en mi corazón, está en mis hijos, está en mi entorno, en la empresa, negocios y en mi diario andar. Porque Él va conmigo. A Él sea la gloria. Y este Rey no viene ya en un pollino, este Rey está en un caballo blanco. Este Rey ya conquistó. Este Rey ha conquistado mi corazón. Ya ha conquistado todo mi entorno. Y yo lo recibo. Dale gracias al Señor, dale gracias. No sé cuál sea la situación que estás pasando en esta hora. Dile, Señor, gracias. Si es alguna enfermedad, si es tu finanza, si es tu familia, dile, Señor, Hosana, ya está hecho, Señor. Tú estás en esto, tu reino viene sobre esta situación y está hecho en tu nombre, Señor. Dile, Hosana. Si es ese futuro incierto, dile, Señor, en ese futuro tu reino está, Señor. Y aunque yo no lo vea, tú tienes el control. Y voy, Señor, camino a la victoria de la mano tuya, Señor. Es en tus manos, es en tu presencia que tengo la victoria, Señor. Es en ti que me fortalezco, Señor. Dale gracias, dale gracias. Levanta tus manos, dile, Señor, gracias. Gracias por lo que ya hiciste. Gracias porque tú eres bueno. Y gracias por las bendiciones que has traído a mi vida. Gracias porque me llamaste tu hijo, tu hija. Porque hago parte de este reino, de esta colonia, Señor. Y desde esta colonia vivo las bendiciones de tu reino. No tendré que esperar llegar allá porque desde aquí, Señor, yo voy a vivir las bendiciones de tu reino. Porque estoy en tu colonia, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta semana que me sorprenderás positivamente. Y gracias por las bendiciones que tienes para esta, tu casa y para todos mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor te continúe bendiciendo. Salúdense unos a otros y que la gloria de Dios, la presencia de Dios reine en vuestros hogares. Amén. Y cubre
declarar esto conmigo, dile. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé es mi oración ante Él. Yo te pido, Dios, yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Si tú deseas que el Señor te use, levanta tu mano y dile: prepárame, Señor.